Bienvenidas y bienvenidos a Enclave de Igualdad. Este es un espacio que tenemos mensualmente desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para charlar sobre violencias en general. ¿Esto por qué? Porque este día conmemoramos o visibilizamos toda la actividad pública que se realiza en el marco del 25N, un día que invita a ONU Mujeres para visibilizar y trabajar para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas. En ese sentido, bueno, pues para nosotros es un gusto y un honor pues compartir el día de hoy en un podcast maravilloso que hemos denominado Más allá del protocolo, para lo cual nos acompañan 3 mujeres que nos hablarán desde distintos ámbitos sobre los protocolos para erradicar, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. En primer lugar, quiero presentar a Violeta Magdalena Azcona Reyes. Ella es presidenta de la Red contra la Violencia Laboral en Jalisco y fundadora de las asociaciones civiles Copijal e Incidir. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Paulina Hernández Diz. Ella es visitadora en la Visitaduría Especializada en Violencia de Género y Diversidades de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias por la invitación. También nos acompaña Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña. Ella es subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Sagrario, por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy, como ya les he compartido a todas y todos ustedes que nos escuchan o que nos ven desde las redes del YPC Jalisco, bueno, pues que vamos a hablar sobre justo esto del protocolo para la protección de las mujeres en contra de las violencias, porque muchas veces nos hemos preguntado, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que nosotros podemos acceder a este derecho? ¿Cómo activamos nosotros todas estas normas, reglas, procedimientos, protocolos que a través de las instituciones, como ya nos lo platicará Sagrario, o desde las empresas o desde el ámbito laboral, que nos lo platicará Violeta, o desde las universidades, que nos lo platicará también Pau? Pues entonces, ¿cómo es que nosotras como ciudadanas podemos acceder a esta protección que nos brindan, ¿no?, desde estos distintos espacios? Y bueno, iniciamos contigo, Violeta, que nos platiques, por favor, cómo funcionan el protocolo, primero que nos pongas un poquito en contexto a toda la ciudadanía que nos escucha, y cuáles serían como estos desafíos o estas cuestiones que también pasan al interior de muchas mujeres con las que seguramente tú has trabajado y que se cuestionan, y que bueno, que ustedes ya tienen por ahí caminos andados para recomendarnos como ciudadanas de cómo podemos activar pues estos caminos desde el espacio laboral. Claro que sí, pues es muy importante tener en cuenta que desde 2019 todas las empresas tienen la obligación de contar con un protocolo de prevención, atención, detección, sanción y erradicación de la violencia laboral. Y no solamente se queda en violencia laboral, también esos mismos protocolos hablan del trabajo forzoso y también hablan de la erradicación del trabajo infantil. Entonces, son protocolos muy fortalecidos. Independientemente de ello, que desde el 2019 ya dentro de la misma Ley Federal del Trabajo se exigen, también estuvimos trabajando protocolos con modelos tanto latinoamericanos como europeos para el modelo de protocolo que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, federal, esté más fortalecido. ¿En qué sentido esté más fortalecido? En el sentido de que, por ejemplo, hay cuestiones que no menciona, como es las denuncias falsas, porque también hay denuncias falsas, y lo que es la reparación del daño, que es una cuestión que no se tenía previsto en el protocolo del modelo, porque nada más es un modelo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta importancia de contar con protocolos es sumamente importante, ya que pues más del 95% de las personas que viven algún tipo de violencia laboral son mujeres.
¿no? En el ámbito de empresarial, en el ámbito laboral. Y entonces, en este sentido, una de las cuestiones muy importantes es conocer primeramente también los derechos laborales, porque muchas veces empezamos a participar en una empresa, pero a veces ni siquiera sabemos el contrato que firmamos. Muchas veces ni siquiera exigimos copia del contrato, y siendo que es una obligación, es un derecho mío que me lo entreguen y es una obligación de la empresa en hacérmelo llegar, ¿no? Entonces, muchas veces sucede esto, no conocemos nuestros derechos laborales y entonces por eso se violentan los derechos laborales. Entonces, dado que ya estoy mencionando aquí que es una obligatoriedad para las empresas contar con esos protocolos, una de las cuestiones también importantes es que las empresas tienen que darle difusión al interior de sus empresas que cuentan con protocolos. Y no solamente que cuentan con protocolos, sino que cuentan con una comisión o comité encargado de atender todas las quejas y de atender de manera personal tanto a la persona que hace la denuncia como a la persona que en este caso está siendo señalada. ¿Y por qué a las dos personas? A las dos personas porque se les tiene que escuchar las dos partes, pero también porque independientemente que pueda haber una sanción, que se revise todo el caso, se tiene que hacer una investigación de toda la denuncia, también tiene que haber esta parte de sensibilización y capacitación a la persona violentadora, ¿no? Tiene que ser como algo obligatorio que la persona también sea capacitada, porque algo que comentaba antes de que empezáramos el podcast, es muy importante tener en cuenta que la violencia laboral no se da nada más porque cuando llegamos al espacio laboral ya vivimos un tipo de violencia. No, la violencia laboral lamentablemente es algo que culturalmente ya lo traemos arrastrando desde que somos bebés, ¿no? Por cómo vivimos en casa, por cómo tratan a nuestra familia, por cómo nos tratan a nosotros, y entonces muchas veces naturalizamos esos tipos de violencia y ¿qué hacemos? La replicamos. Y cuando tenemos una condición de poder, que sentimos que podemos ejercer determinada acción, pues la hacemos, ¿no? O sea, desde el hablar a gritos, desde los maltratos, desde etcétera, porque consideramos que las personas que pueden ser colaboradores o estar a cargo, pues siempre estamos también en esa parte de nivel de competencia, ¿no? Y creemos que si tenemos un puestito más alto, pues puedo hostigar a la persona, porque aquí también tenemos que aclarar lo que es el hostigamiento y el acoso, que el hostigamiento es la situación de cuando hay una relación de poder jerárquico hacia abajo, ¿no? Cuando una persona que viene siendo jefe de otra persona provoca un tipo de violencia laboral, y la otra, la que es el acoso, que puede ser entre iguales, entre compañeras, compañeros de trabajo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta también que en enero del 2026 se reforma también en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y se exige que todas las empresas tienen la obligación de capacitar a su personal en estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entra también esta parte de que todas las personas dentro del ámbito laboral tienen que conocer qué es la violencia, cómo se presenta la violencia y cuáles son las cuestiones que la empresa no debe permitir que sucedan. Y entonces, y es como todo, es una capacitación, es una información que todas las personas tenemos que tener, ¿no? Entonces, partiendo de esto, cuando ya tenemos un comité tenemos un protocolo bien formado y tenemos un comité que en realidad va a atender todas estas situaciones, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando dices, bueno, ¿a quién acudo cuando tengo una situación de violencia laboral? Aquí nosotros les llamamos mecanismos de protección. ¿Quién es mi mecanismo de protección? Y en este sentido, mi mecanismo de protección, si yo soy una persona sindicalizada, quien me debería de proteger primero es mi sindicato. Si yo soy una persona que soy persona de confianza, quien me debe de proteger es mi área de recursos humanos. Pero las empresas tienen que tener dentro de la empresa un comité formado, un comité multisectorial de las diferentes áreas,
que pueda atender estos casos, pero ese comité tiene que estar bien capacitado para poder atenderlas de manera objetiva. Y que si hay una relación de amistad, de consanguinidad, de una relación que pueda poner en riesgo mi evaluación objetiva, yo como parte del comité tengo que hacerme atrás para que el resto del comité pueda atender esa denuncia. Entonces, más o menos ese es el proceso. Muchísimas gracias, Violeta. Qué interesante lo que nos compartes, porque yo quisiera un poco compartir con la ciudadanía que nos escucha o que nos ve, pues que estos protocolos finalmente son estos instrumentos que establecen pues el conjunto de procedimientos, responsabilidades y garantías que otorga pues la institución y para responder de manera efectiva, segura y con perspectiva de género a situaciones de violencia para las personas. Y es bien interesante lo que nos platicas, porque lo que deseamos pues en esta conversación pues es justamente desde el ámbito digamos privado, desde las empresas, pues que se genere una cultura laboral distinta, una cultura laboral con perspectiva de género, y que bueno pues que estos ambientes se dejen de normalizar, porque esto va a impactar pues en las familias, en la propia relación que tenemos como ciudadanía desde el espacio público, porque finalmente tenemos esta interacción pues continua y permanente, ¿no? Y bueno, ahorita ya digamos que iniciamos con esta primera etapa, vamos platicando con Paulina para que ella nos platique de cómo se instrumentan pues estos protocolos, estos caminos para el estudiantado, y bueno pues un poquito que nos compartas pues para todas las personas que nos están escuchando cómo funciona el protocolo desde la universidad. Claro que sí. Bueno, en principio decir que los protocolos no surgen del vacío o de cuestiones individuales o luchas individuales, sino más bien colectivas. Sabemos que a nivel internacional se mandata la obligación al Estado mexicano de contar con estos instrumentos, con estas guías operativas y demás para llevar a cabo este tipo de procedimientos a través de la Convención Belém do Pará y también de CEDAW. Y en el caso de las universidades, además la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Educación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, y en el caso de Jalisco la ley local, establecen la obligación de que la Universidad de Guadalajara, en este caso, cuente con un protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. De hecho, la obligación, digamos que está centrada en atender el acoso y el hostigamiento sexual. Sin embargo, en la Universidad de Guadalajara lo que buscamos, atendiendo a que nuestra comunidad es muy diversa y a reconocer que también hay violencia y discriminación de género contra personas de la diversidad sexual, entre otras, hicimos un protocolo un poco más amplio que no solamente hable de las conductas de acoso y hostigamiento sexual, sino que hable de cualquier conducta de violencia de género. Y para ello tenemos pues un instrumento que pues es muy innovador, al menos así lo consideramos en comparación con otras instituciones educativas. Por supuesto tiene áreas de mejora, pero lo que busca pues es atender a todas estas violencias que se puedan dar hacia una persona en razón específicamente de su género, sin importar si es mujer o si es hombre. Y esto digamos que es una de las principales retos que tenemos para advertir si realmente se trata de una violencia de género o no, porque no cualquier violencia contra una mujer necesariamente es por razones de género. Y para eso, ahorita que comentaba Violeta, la importancia de instalar capacidades en las personas que atiendan estas situaciones de violencia para que logren identificar a través de un instrumento que tenemos si estamos hablando de una conducta de violencia de género o de otro tipo de conducta, que también tiene un procedimiento para desahogar y en todo caso sancionar, pero que cuando hablamos de una violencia de género, el protocolo establece, digamos que diligencias especiales que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una conducta de violencia sexual, el protocolo y el reglamento, porque el protocolo pues es una guía que orienta la actuación de las personas que lo operan, y el reglamento es el que establece ya todo el procedimiento.
comportamiento, y el reglamento de responsabilidades vinculadas a las faltas a la normatividad universitaria en la UDG, pues establece todas las conductas que pueden ser sancionadas. Y entonces estas diligencias, digamos, especiales en casos de violencia sexual se aterrizan al mismo estándar que ya tiene la Corte Interamericana y también la Suprema Corte de Justicia en los casos de violencia sexual, en donde sabemos que estas son conductas principalmente de realización oculta, es decir, generalmente no hay testigos presenciales de los hechos. Muchas veces pasa mucho tiempo antes de que decidan denunciar, y entonces ya también pensando en que además es un delito, pues no podemos hacernos llegar a veces de elementos probatorios como puede ser un dictamen ginecológico, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo y ya no es razonable solicitarlo, y entonces este estándar aterrizado en la universidad, en la normativa, establece pues que la declaración de la víctima es una prueba fundamental, es muy importante, y que con ella hay que acompañar otro tipo de pruebas, pero que no necesariamente sean como las tradicionales, ¿no? Y que además aterrizamos también la metodología de la perspectiva de género para que las autoridades que investigan estos hechos, que en este caso son las comisiones de responsabilidades, soliciten alguna información adicional si es que con los elementos de prueba que cuentan no son suficientes como para probar el hecho, ¿no? Que en los casos de acoso y hostigamiento sexual pues es muy recurrente, ¿no? O a lo mejor de algún otro delito de índole sexual, que no haya testigos, que a lo mejor no haya pruebas como idóneas o las tradicionales, y que a lo mejor entonces lo que se necesita es identificar, por ejemplo, en el caso de las universidades, un patrón de comportamiento que se ha reiterado, en donde vemos pues que esta persona haya sido señalada formalmente o a través de tendederos o de otros espacios que tiene estas conductas, ¿no? Y que muchas veces no son formalizadas por miedo a las represalias, etcétera, y entonces identificar también estos patrones de comportamiento. Algo que también ha sido un reto en la universidad, también para ir concluyendo y pasar el uso de la voz, es el ámbito universitario, o sea, determinar cuándo sí y cuándo no es competencia de la universidad. Mucho de lo que hacemos desde la Defensoría y la propia Unidad para la Igualdad es apelar a que muchas de las conductas que pueden ocurrir fuera de las instalaciones de la universidad sí tienen un impacto en el ámbito universitario. Puede ser que esto haya ocurrido fuera de las instalaciones, pero que de alguna manera, no sé, es un grupo de estudio que se reúne en algún espacio distinto a la universidad y ahí ocurre algún hecho de violencia sexual, y al final pues quizás la alumna deja de ir a estudiar por miedo a encontrarse con la persona agresora, etcétera. Entonces buscamos que tanto las medidas cautelares que se puedan emitir ayuden a que esa persona pues no sea separada de este espacio universitario, a garantizarle su derecho a vivir una vida libre de violencia dentro de la universidad, y que además pues la autoridad que va a investigar los hechos pues sí tenga como este espectro mucho más amplio de cómo al final, aunque no ocurra dentro de la instalación, puede tener un impacto en la vida universitaria de las alumnas o de quien sea víctima, ¿no? Y bueno, tenemos 4 años con el protocolo. Hay muchas áreas de oportunidad, tenemos que reforzar sobre todo la parte de los tiempos, de las capacidades en la investigación, porque no es cualquier cosa investigar con perspectiva de género, y también comprender, al menos esto se está discutiendo a nivel nacional por parte de las instituciones educativas, que muchas veces los procedimientos sancionatorios no son reparadores también, incluso para las propias víctimas, ¿no? Que hay otras formas, la justicia restaurativa es algo que estamos apelando ahora en la universidad, para generar otro tipo de modelos también que sean más rápidos, más eficientes, que no pasen por todo un procedimiento administrativo. Obviamente no estaremos hablando de delitos, pero sí de otras conductas en donde a lo mejor la víctima lo que quiera es que se le pida una disculpa pública, que se reconozcan los hechos, que la persona tenga una medida reeducativa, como decía Violeta, que tenga un curso, que no sea un curso de 2 horas, por supuesto, sino que busque deconstruir realmente las conductas de violencia. Es como parte de los retos que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Paulina. Qué interesante de verdad todo lo que nos dices, porque justo estamos hablando de esto. Cuando estamos en un ambiente universitario, pues lo que está en juego es el proyecto de vida, ¿no? Es lo que queremos construir para el futuro cuando estamos justo yendo a la universidad para formarnos, y que sucedan este tipo de cosas y que no conozcamos las herramientas, o que tengamos miedo a activar estas herramientas, o que pasen cosas ahí alrededor que nos genera mucha, digamos, incertidumbre, pues
eso es lo valioso del trabajo que se hace con ustedes y que justamente acá queremos pues que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a una segunda intervención, pero antes quisiera pues preguntarle lo mismo a Sagrario. Muchísimas gracias, Sagrario, por acompañarnos. Y bueno, pues platícanos cómo sucede esto o cómo podemos activar estos protocolos, cómo funcionan, pero ahora desde el espacio público, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Pues es una dimensión diferente porque el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica pues una gran responsabilidad y un gran reto, y en este sentido también está fundamentado nuestro protocolo, porque hay diversos protocolos. Está el protocolo para la investigación de los delitos de feminicidio con perspectiva de género, el protocolo en el caso de cuando existen dentro de la administración pública casos de acoso o hostigamiento sexual, tenemos el protocolo 0, pero el protocolo que nos ocupa el día de hoy justamente es el protocolo para la atención integral a mujeres, adolescencias y niñas víctimas de violencia en razón de género, que es el que la ciudadanía tiene que conocer para saber qué hacer ante una situación de este tipo, y que también está fundamentado en tratados internacionales que ya mencionó Paulina, así como en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la ley local, que establecen las competencias de cada una de las autoridades que participan en la atención a mujeres víctimas de violencia, y el protocolo en sí también es el conjunto de pasos a seguir para que no importa por dónde acceda la mujer o llegue la mujer a alguna institución de gobierno, ya sea por salud, en algún caso de alguna violencia sexual, o que llegue directamente a un instituto de las mujeres, o que llegue al gobierno del Estado, a los centros de justicia para las mujeres, que sepamos todas las instituciones públicas qué hacer y cuál es el camino a seguir para evitar justo la revictimización y dar un trato adecuado. Este modelo que tenemos, que es el modelo de atención integral a mujeres, adolescencias y niñez, que tiene su protocolo, que tiene 4 pasos muy básicos que se los voy a decir. Primero es la identificación de la problemática. Hay que saber qué tipo y qué modalidad de violencia está afectando a esta mujer o a esta adolescente o niña, determinar cuáles son las prioridades del caso a tratar, y luego viene la orientación y canalización, y por último el seguimiento y el acompañamiento. Es importante que las ciudadanas que nos escuchan sepan que el Estado de Jalisco está haciendo un esfuerzo muy grande, porque si bien es cierto que el protocolo define qué hay que hacer y que nosotros como gobierno tenemos la obligación de saber cuál debe ser nuestro actuar, también es muy importante la coordinación, y estamos haciendo un gran esfuerzo en la capacitación, que también lo mencionaba la compañera al principio. ¿Qué pasa cuando se activa este protocolo? Estamos haciendo un gran esfuerzo también con las instituciones privadas para sumarlas. Tenemos la estrategia Pulso de Vida, en la que estamos sumando a estamos sumando a las empresas privadas para que también nos puedan ayudar a hacer una correcta atención y nosotros poder dar la atención adecuada. También estamos haciendo un trabajo muy importante con los municipios, porque muchas veces en el interior del Estado, a donde acuden las mujeres es al Instituto de las Mujeres, que muchas veces la instancia municipal o este mecanismo de adelanto para las mujeres en los municipios es una sola persona. Entonces sí estamos haciendo un trabajo muy, muy fuerte con ellas para que también sepan cuál es la ruta de atención, y también poderles asesorar en este sentido de hacia dónde o en qué instituciones se pueden apoyar ellas. Es muy importante que tengan el conocimiento de los protocolos, porque a veces uno asume que estas instituciones lo saben, pero es un trabajo del Estado también capacitarlas, y también estamos poniendo al alcance de la ciudadanía herramientas para que sepan a dónde acudir. Acabamos de abrir en la semana antepasada un micrositio que se llama Jalisco de Frente por Todas, en donde pueden consultar toda la ciudadanía de Jalisco cuál es el centro de atención más cercano que tienen en su municipio, y pueden ahí tener acceso también a nuestros protocolos de atención, y creo que eso es fundamental, ¿no? Que la información esté al alcance de la ciudadanía. Bueno, yo me quedo hasta ahí por ahora, no sé si hay alguna otra cuestión. Muchísimas gracias, Sagrario. No, hombre, pues es un trabajo titánico, pero además, fíjate qué importancia que todas las personas pues tengan esta información para que también sepan identificar pues a dónde podemos acudir en caso de alguna situación pues que afrontemos de violencia. Y para ello
Y para continuar, me gustaría que poder abrir un segundo momento en esta charla, en esta conversación, colegas, también un poco para que nos platiquen ya una cosa muy concreta. Y, por ejemplo, ahora preguntaría, Violeta, que nos platiques, cuando una persona que está trabajando en una empresa, ¿cuál sería la instancia que, digamos, que debería de tener como o activar este camino y es a la que se tendría que acercar? También un poco que nos platiques desde tu actividades de incidir, también, digamos, que yo soy una empresa y que quisiera acercarme para tener más información y que me puedan orientar sobre algo que a lo mejor todavía no he trabajado al interior de la empresa y que eventualmente nos puedan estar escuchando. Bueno, pues también que haya este acompañamiento a las empresas por parte de algunas organizaciones para poder implementar este tipo de protocolos para darle el acompañamiento a las mujeres. Claro que sí. Bueno, pues es muy importante mencionar que, por ejemplo, cuando alguna mujer vive un tipo de violencia, número uno, bueno, pues desde identificar qué tipo de violencia está viviendo. Es muy difícil muchas veces para las mujeres hacer la denuncia, sobre todo si hablamos de una mujer pues que es jefa de familia, ¿no? Que es una mujer autónoma, que tiene hijos o que está a cargo de sus padres o de un familiar, y entonces por lo regular se tiene miedo a la denuncia, ¿no? El primer paso nosotros que decimos siempre es la autoridad inmediata es la primera que debe saber que ya está viviendo un tipo de violencia. Cuando la autoridad inmediata es quien está provocando ese tipo de violencia, entonces tiene que acudir a una autoridad de más alto rango. En este caso podemos decir, por ejemplo, el área de recursos humanos. Si tiene el tipo de violencia connotación sexual, pues ese es un tipo de violencia que directamente es en la fiscalía. O sea, eso incluso rebasa el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando independientemente que hablamos dentro de las empresas de lo que es hostigamiento y acoso, una de las cuestiones que debemos de conocer todas las personas es qué tipos de violencias existen, cómo se manifiestan esas violencias. Fíjense, por ejemplo, el tipo de violencia psicológica, si es física, si es virtual, ¿no? Si por ejemplo el tipo de violencia también, cuando digo virtual es a veces que te mandan incluso mensajes, ¿no? De invitaciones o de plataformas digitales, etcétera, etcétera. Pero es muy importante saber que, por ejemplo, cuando hay un tipo de violencia hacia las personas, dígase hombres o mujeres, que como les decía, se ha manifestado en un mucho mayor alto porcentaje en mujeres, las situaciones, primero que les digo, cuando se identifica, que muchas veces, por ejemplo, si es violencia de tipo psicológica, muchas veces las personas trabajadoras, hasta que ya salieron del ámbito laboral y que ya empezaron a tener manifestaciones físicas, por ejemplo, o manifestaciones ya de salud mental, que en este caso, por ejemplo, la norma 035 es una norma que acompaña también esta parte de lo que es la violencia laboral, porque hablamos de qué factores de riesgo psicosocial pueden afectar a la persona, y que las empresas por lo regular se van a la parte de seguridad, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, pero que dentro de la salud no están contemplando esta parte de lo que está viviendo la persona. Yo muchas veces les digo, cuando tú ves un compañero, una compañera que es muy alegre y que siempre llega motivada al trabajo y que de repente le empieza a ver o que falta o que su estado de ánimo lo ves que cambió radicalmente, etcétera, etcétera, son las primeras señales, las primeras alertas que hay, porque finalmente también una de las cuestiones que nosotros decimos es que debe de haber una red de apoyo. La persona que está siendo violentada, lo primero que debe buscar es una red de apoyo. ¿Qué está pasando? Y de lo que me está pasando también, ¿cómo lo puedo socializar contra la gente de más confianza, ¿no? Ya sea de mi compañera de trabajo, de mi jefe, mi jefa de trabajo, pero también en la parte de la familia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y finalmente también es esta parte de que
Muchas veces en las empresas, una de las cuestiones muy importantes es que la persona también empieza a bajar su productividad. La persona también, cuando vive algún tipo de violencia, empieza pues a distraerse más porque su mente ya no está concentrada al 100 y puede tener un accidente de trabajo o provocar un accidente de trabajo. Por eso es la importancia de conocer qué es la violencia laboral, cómo se manifiesta, qué tipos de violencia laboral hay, porque impacta tanto en la cuestión de la empresa como de las personas. Y entonces, una de las cuestiones que decimos es, por ejemplo, cuando tú ya te presentas con tu jefe tú no te hace caso, pues existe, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que debe estar totalmente capacitada en estos temas, porque muchas veces también se van a la parte de, les dan un despido injustificado o hablan con la persona trabajadora y le dicen, oye, pues mira, ¿sabes qué? Como ya no estás rindiendo en el trabajo, como ya ha bajado tu productividad, te vamos a dar de baja, pero no están viendo lo que está viviendo la persona. Entonces se van con aquella facilidad, por ejemplo, al centro de conciliación, a hacer alguna negociación, pero la persona va a seguir teniendo un daño tanto psicológico como físico, porque también muchas de las cuestiones las manifestamos de manera física. Que yo nunca me enfermo y de repente llego, oye, no tiene alguien, trae unas aspirinas, que me duele mucho la cabeza, o ¿saben qué? Traigo revuelto el estómago. O sea, son señales, y son señales que también entre compañeras y compañeros tenemos que tener esa alerta, ¿no? Porque yo creo que para que un problema de violencia laboral se solucione, pues nos involucra a todos, porque si una persona empieza a vivir violencia, el violentador va a empezar a violentar a otras personas y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, por eso la misma Ley Federal del Trabajo ya lo tiene establecido. Todas las personas que son colaboradoras y colaboradores de la empresa deben estar capacitados en el tema, ¿no? Deben estar también informados que no debe existir discriminación. Ahorita que comentaba Paulina la parte de la discriminación, hace mucho énfasis y menciona con la secuencia una palabra de otra, un concepto de otro, de lo que es la violencia laboral y la discriminación, porque finalmente también muchas veces las personas de la diversidad sexual o incluso también hombres que viven algún tipo de discriminación y muchas veces, pues como nos enseñaron a que no nos debemos de quejar, a que no debemos de decir que está mal, pues para aguantar el trabajo, ¿no? Nos quedamos. Y también que tiene que haber, porque no hay mecanismos, y aquí es una invitación también, incluso la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social que está dentro de la red contra la violencia laboral, que empecemos a construir espacios donde podamos apoyar a estas personas para saber cuál es la ruta a seguir, ¿no? Qué tienen que hacer de manera más puntualizada y socializarlo con todas las empresas, y también ver de qué manera se puede apoyar a aquellas empresas micro y pequeñas que pues una persona a veces lleva 4 cargos, ¿no? Y en realidad pues no puede atender otro más. Entonces, ¿de qué manera también todas las instituciones sumamos y todas las organizaciones civiles para apoyar toda esta, pues todo este fenómeno, ¿no? Porque finalmente todo está enmarcado en lo mismo, y cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, pues hablamos de que traemos una construcción de años y años atrás, y que ya hay varios instrumentos, ya hay varias organizaciones, instituciones que han estado poniendo el dedo en el renglón para que deje de existir ese tipo de violencias y empiece a disminuir. Claro, muy bien. Qué interesante, Violeta, lo que nos compartes desde el espacio laboral. Y bueno, en el mismo sentido quisiera preguntarle un poquito a Paulina si nos puedes compartir, digamos, desde cualquier centro universitario, a dónde pueden acudir las estudiantes para activar este tipo de mecanismos, cuáles son los primeros pasos que hay que seguir, si tienen o cuentan con una caja de herramientas a las que ellas puedan acceder de manera virtual para tener pues mayor información. No sé, que nos puedas un poquito dar estas pistas, ¿no? Como para que las personas que nos estén escuchando desde cualquier espacio de Jalisco, bueno, pues puedan tener esta información.
Claro que sí. Bueno, quiero comenzar diciendo que parte del trabajo que hemos realizado fue hacer un modelo para protocolos de atención a escuelas incorporadas. Digo, lo comento porque quizás no están dentro de la universidad, pero si están, alguien que nos esté viendo, escuchando, dentro de alguna institución que esté incorporada a la Universidad de Guadalajara, se creó también un modelo para que pudieran adaptar sus propios protocolos, porque también digamos que ya es un incentivo que tienen las instituciones educativas y cuentan con su protocolo, pero que siempre les dijimos es importante que lo aterricen a su propia realidad, porque algo que sucede muchas veces con los modelos de reglamentos, leyes, protocolos, etcétera, es que de pronto no se aterrizan al contexto de ese espacio y entonces repiten lógicas que después ni siquiera pueden aplicar, ¿no? Porque no tienen los recursos humanos o materiales. Entonces, bien, parte de lo que es fundamental en estos protocolos en las instituciones educativas es que definan el ámbito universitario, que cuenten con personal que tenga una formación especializada. En el caso de la Universidad de Guadalajara, la mayoría de primeros contactos, y digo la mayoría porque ha habido ingresos de nuevos primeros contactos, están certificados en una norma, en un estándar de competencia, que es el de atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia, y esto les da ciertas capacidades para poder atender una situación de violencia en donde logran identificar justo lo que decía Violeta, tipos, modalidades de violencia, algunas características que se tengan que considerar para las medidas cautelares, si están en una situación de riesgo, si es o no es violencia de género, obviamente que sean empáticas y empáticos en su atención, etcétera. Entonces, esto es lo principal. En la Universidad de Guadalajara hay una red de primeros contactos de poco más de 118 primeros contactos que están ubicados físicamente en cada centro universitario y en cada escuela preparatoria. Estos primeros contactos reciben la denuncia, analizan a través de un formato y ciertos instrumentos que tienen, entre ellos un instrumento de análisis de riesgo, la situación para determinar pues a dónde van a derivar, si solamente van a derivar a la Comisión de Responsabilidades para que lleve a cabo la investigación o hay alguna otra institución, por ejemplo, si hay ideación suicida, entonces les canalizamos al IMSS, porque toda persona de la universidad está dada de alta en el IMSS para servicios médicos y el IMSS hoy en día también te da una atención psicológica, incluso psiquiátrica. Y también nos coordinamos con Salme a través de un convenio de colaboración que tenemos. Sabemos que la atención psicológica y psiquiátrica está rebasada en nuestro estado, eso es una realidad. Entonces buscamos algunas otras estrategias. En el caso de la universidad tenemos también la estrategia LEO, que es a partir de la plataforma de las y los estudiantes, en donde pueden activar un botón para recibir algunas asesorías o atenciones psicológicas y tenemos pues a través de una herramienta tecnológica la identificación de ciertas características que pueden implicar un riesgo mayor y entonces ya hacemos la derivación directa. Quisiéramos que todo caso que llegara pudiera tener una derivación directa con una persona física, pero lamentablemente ni el Estado, ni las instituciones académicas, ni nadie tiene la posibilidad por la demanda que hay. Entonces hemos buscado varias estrategias. También tenemos la de el escuchadero, que es un camión que va a cada espacio universitario y con psicólogas que van atendiendo las situaciones que ahí se exponen y también derivan a primer contacto si hay que presentar o no una denuncia. Primer contacto entonces recibe la denuncia, hace el análisis, determina si es violencia de género o no, aplica el instrumento de análisis de riesgo y sugiere medidas cautelares y de ahí ya se va a la Comisión de Responsabilidades, que es la que se encarga de hacer la investigación, la sustanciación y en su caso ya determinar la sanción correspondiente. Entonces, para las personas que están dentro de la comunidad pueden encontrar, si buscan Unidad para la Igualdad en internet, les remite a la página y ahí viene el directorio. Viene un protocolo que es un protocolo accesible, que es como preguntas y respuestas, básicamente para que toda la comunidad pueda comprender cómo funciona el protocolo. Pueden encontrar también en su versión wixárika
también se encuentra en inglés y encuentran el protocolo también completo, y ahí viene el directorio de primeros contactos, el nombre de la persona, el correo, el teléfono y en qué horario se puede ubicar y en dónde se puede ubicar para que puedan llegar ahí propiamente a presentar la denuncia. El protocolo no solamente es para el alumnado, también es para las personas trabajadoras de la universidad, y obviamente cuando hay un señalamiento hacia una persona trabajadora, no solamente se lleva el procedimiento de responsabilidades, sino también el procedimiento laboral, que se rige por la Ley Federal del Trabajo, tiene otras reglas, otras características, pero también por esa vía. Y cuando estamos hablando de una conducta que presuntamente pueda ser un delito, ahí ya tienen también primeros contactos la capacitación para remitir un aviso ministerial, ya sea que corresponda al centro de justicia o en el caso de la universidad, la gran mayoría de nuestra comunidad estudiantil es menor de edad. Entonces ahí también entra Ciudad Niñez, la Procuraduría, la unidad especializada, entonces dependiendo del caso tienen que remitirlo a la agencia correspondiente y obviamente no calificamos delitos ni mucho menos, pero dentro de nuestro reglamento sí hay sanciones que son delitos y entonces que aunque la investigación ministerial siga su curso, también la propia de la universidad tiene que determinar si hay una sanción, ¿no? Y las sanciones en el caso de personas trabajadoras pues van desde apercibimientos, suspensiones, etcétera, medidas reeducativas a través de un modelo que consta de 16 sesiones, o sea, no es cualquier cosa, y la sanción máxima, digamos, que es la inhabilitación en el caso de una persona trabajadora y en el caso de una persona estudiante, la expulsión. Entonces, bueno, más o menos ese es el procedimiento, pero insisto, estamos buscando también otras vías porque encontramos que muchas veces este tipo de sanciones no son suficientes para reparar, digámoslo, en los términos que nos corresponde a la universidad, porque no somos como tal el Estado, pero para intentar restituir esos derechos universitarios que fueron violentados, buscamos ahorita entrar más en un enfoque también de justicia restaurativa. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, pues para concluir, compártenos, Agrario, desde el punto de vista del Estado, un poco más sobre a dónde puede acudir la ciudadanía. Ya no lo decías en tu primera intervención, pero si pudieras compartirnos con mayor detalle, si tenemos incluso formatos. Sabes que luego ese es el problema que tenemos muchas personas, que no tenemos como los formatos. ¿Cómo le voy a hacer, no? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Me acompaño de alguien? ¿No me acompaño? Acá desde la parte universitaria nos lo ha dejado muy claro pues Paulina, cuál es todo este proceso y desde el Estado, ¿cómo es? ¿Cómo lo activamos? Claro que sí. Algo que también es importante que la ciudadanía sepa es que este modelo de atención también contempla al Poder Judicial, que es un trabajo importante el que se tiene que hacer con el Poder Judicial, y también que estamos reforzando el trabajo con las comisarías municipales y con los municipios. Y en cuanto a tu pregunta, hay diferentes herramientas que todas ellas, repito, las pueden encontrar en la página, en el micrositio Jalisco de Frente por Todas. Hay una línea telefónica que es del gobierno federal que implementa el gobierno del estado cuando son cuestiones de asesorías. ¿Qué hago? Tengo duda de si lo que estoy viviendo es violencia o no. Es la línea 079, que es una línea a nivel nacional donde pueden llamar para obtener cualquier asesoría. En cuanto a las herramientas que tenemos aquí en el estado, es importante que sepan que si es una emergencia, tienen que llamar al 911 si están en una situación de emergencia, y con el hecho de que digan que soy código violeta, se activa un protocolo de atención especial para mujeres víctimas de violencia, en el que, entre otras cosas, los tiempos de atención son mucho más rápidos en este sentido. También está la aplicación de Código Violeta, que es un botón de pánico que puedes tener en el celular para cuando te sientas en riesgo. Puedes activarlo, es igual que llamar al 911 y decir soy Código Violeta. Y tenemos una herramienta de los Centros de Justicia para las Mujeres, que es el chatbot Violeta. El chatbot Violeta, ustedes pueden agregar el número telefónico, que si me permites en un momento te lo paso, y ahí pues un chatbot que te contesta las dudas más comunes que se tienen cuando se quiere presentar una denuncia. ¿A dónde acudo? ¿Qué documentos llevo? ¿Dónde están los centros de justicia? Tenemos actualmente 5, este año se comienza la construcción de un 6º en Lagos de Moreno. Entonces ahí en el chatbot Violeta pueden ahí también resolver dudas,
Y por supuesto en los teléfonos de la Secretaría de Igualdad. Toda esta información que les acabo de dar está en el micrositio Jalisco de Frente por Todas, donde ahí pueden elegir cuál es la herramienta que más les funcione en su caso particular, y ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Muchísimas gracias, Sagrario. Y bueno, pues vamos a concluir este podcast con un mensaje final. Nada más les pediría que fuera de 30 segundos, ya nos pasamos un poquito, pero de verdad que todo lo que nos han dicho es súper importante, que digamos, qué invitadas de lujo tenemos el día de hoy, de verdad, en este podcast del mes de abril, porque esta información es bien importante para todas, que todas debemos de saber qué hacer, desde cómo activar estos códigos violeta, cómo podemos acercarnos a una empresa, o desde mi ámbito laboral, con quién puedo acudir, y por supuesto como estudiante o trabajadora o trabajador de la universidad, cuál es la instancia adecuada para poderme digamos, sumar a estos trabajos o a este seguimiento de protocolo, hablando en estricto sentido. Y bueno, ya estamos concluyendo el programa, así nada más les pediría que fuera un mensaje final brevísimo, en agradecimiento. Bueno, pues que de verdad gracias, Violeta, por estar acá. Gracias. Bueno, pues yo simplemente les diría, la violencia no se debe normalizar, la violencia laboral es algo que tenemos como personas trabajadoras, se tiene que pedir ante la misma empresa que existan estos protocolos, conocerlos, y que si no existen, pues que se les pida que existan, las mismas personas trabajadoras, informarse, porque eso es importantísimo. Cuando no estamos informados sobre nuestros derechos, es muy fácil que los violenten. Entonces, nada más también no tener miedo a denunciar y apoyarnos entre todas para sumar en el caso de alguna persona que esté siendo violentada y no dejarla sola. Muchísimas gracias, Violeta. Paulina. Bueno, pues igual decirles a la comunidad universitaria que si viven alguna situación de violencia, no tengan temor. Uno de los principios fundamentales del protocolo es las no represalias, que se buscan garantizar a través de las medidas cautelares, que se acerquen o a la defensoría o a su primer contacto para poder atender la situación. Y una invitación también a la comunidad universitaria, sobre todo a los varones, ahorita en el contexto de ciertos espacios que se hablan supuestamente de masculinidades, decirles que pues es momento de que también ya se involucren, generen sus propios espacios, sean críticos de estas conductas de violencia y del por qué tenemos que tener estos lineamientos en todos los espacios y ámbitos, justo porque no han deconstruido sus conductas. Muchas gracias. Adelante, Sagrario. Muchas gracias, qué importante. Bueno, primero agradecerte, Miriam, la invitación, felicitar a mis dos compañeras, conozco y he tenido la fortuna de trabajar de alguna u otra manera con ambas, y decirle a la ciudadanía que no tengan miedo, al igual que dijo Violeta, que existen las instituciones que les vamos a dar un acompañamiento, que hay 125 instancias municipales de las mujeres, 5 centros de justicia para las mujeres, más de 80 UABIFAM en los DIF municipales con los que también estamos trabajando, y que tengan la certeza de que van a recibir un acompañamiento con personal capacitado, que estamos ahí para atenderles, para escucharles y para acompañarles. Muchísimas gracias, Sagrario. Y bueno, con esto estamos cerrando prácticamente nuestro podcast del día de hoy, y quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido y que nos escuchan. Y bueno, pues al final este tipo de procedimientos, de protocolos, no solo son eso, sino que se trata también de proteger la vida de las personas, de proteger sus trayectorias y de proteger sus derechos. Y les agradecemos mucho por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que nos acompañen, y bueno, pues nos vemos en otra transmisión de Enclave de Igualdad. Gracias.